En este video vamos a hablar acerca de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Antes de hablar de curvas y coeficientes, tenemos que tener en claro qué es la desigualdad de ingresos y por qué es tan importante en la sociedad. Históricamente, los países han tenido que enfrentarse al problema económico que no es más que la respuesta a tres preguntas: ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Quizás el tema más polémico y de preocupación en el mundo es que la distribución de los ingresos que se producen anualmente por los procesos productivos se ha venido concentrando cada vez más y las desigualdades se han ido ampliando. Algo que trató de abordar el estadista italiano Corrado Gini fue idear un coeficiente para medir la desigualdad de ingresos en una nación, y a esto se lo llamó coeficiente de Gini en honor a él. La forma en la que lo abordó, en realidad, es bastante intuitiva. Lo que hizo fue poner en el eje de las X un porcentaje acumulado de la población, que empieza en el 0% y termina en el 100% de la población. Y en el eje de las Y, lo que hizo fue poner un porcentaje acumulado de los ingresos. En el 0% tendríamos el 0% de los ingresos y en el 100% el 100% de los ingresos. De esta forma es fácil pensar que si nos situamos en un 10% de la población, tendríamos un 10% de los ingresos. Y en un 50% de la curva, tendríamos un 50% de la distribución de los ingresos. Esta curva, la gris, representaría la situación ideal. Pero ninguna sociedad está realmente así, y entonces tenemos que comparar eso con la realidad. Cuando escogemos a un país, lo que hacemos es observar el porcentaje acumulado de la población, comenzando con los que tienen los ingresos más bajos, y a medida que suben los porcentajes de la población, llegas a las personas con ingresos más altos. Así que lo que representaría ahora la curva es que la población acumulada no aplica el mismo porcentaje a los ingresos acumulados. Y entonces podrías tener una curva que se parece a esto. Una descripción de la realidad de una determinada nación se conoce como curva de Lorenz, y lo que se muestra en este gráfico es la diferencia entre la curva de Lorenz y esta, que es la ideal. El total debajo de la recta, y este porcentaje, varía con un valor de entre 0 y 1. Por eso fue necesario hacer una escala de entre 0 y 100. Un coeficiente de Gini igual a 0 significa que nos encontramos justamente en este punto, también con la curva de Lorenz y esta recta, y estamos tratando con una distribución de ingresos perfectamente igualitarias. Entonces, en este extremo, solamente tendríamos una distribución de igualdad perfecta de ingresos, que daría un 100%. Y en este caso, todo esto sería el área bajo la curva y mostraría una perfecta distribución. Los países se mueven en rangos de 0 a 1, siendo los países nórdicos los que tienen mejores distribuciones del ingreso, coeficientes de Gini de entre 0.2 y 0.3. Y lamentablemente los países latinoamericanos y africanos tienen niveles de coeficiente de Gini de entre 0.5 y 0.6. Uno de los grandes retos de Argentina es ver cómo se mejora la distribución del ingreso. Para lograr este propósito, aparte de educación y de las oportunidades de empleo, es buscar sistemas tributarios progresivos, como por ejemplo que la tasa impositiva sea mayor para aquellos con niveles de ingresos más altos en comparación con los de ingresos más bajos. La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini son medidas fundamentales a tener en cuenta si queremos mantener una estabilidad política y social en nuestro país.